El socialismo del siglo XXI efectivamente está pues en su etapa terminal. El socialismo además del siglo XXI no es sino una máscara de un populismo, ¿no es cierto? Un populismo remozado que tiene todas las características de los populismos que América Latina sufrió durante tantos años, ¿no? Esto del socialismo es simplemente un ropaje, ¿no es cierto?, que pretende dar una cierta legitimidad política e ideológica a un proyecto que no existe. En el fondo, el socialismo del siglo XXI es un grupo de personas con sus familias que realmente han asaltado el poder y que se han apropiado de él para simplemente gobernar en función de su visión personal. Y no es coincidencia, por ejemplo, que en el gobierno este llamado del socialismo del siglo XXI, repito, debería ser simplemente calificado como un neopopulismo, convivan, coexistan tendencias diferentes, porque obviamente hay sectores de izquierda radicales, como por ejemplo el que representa el señor Ramírez en el CES, pero hay sectores más bien pro-empresariales, más bien rentistas, como la señora Natalie Celi o el grupo mismo del doctor Alexis Mera, que no tienen nada en común, ¿no es cierto? Es decir, entre Ramírez y, por ejemplo, y Natalie Celi, o entre Ramírez y Alexis Mera, pues no hay nada en común. Entonces, simplemente son grupos que se han apoderado, pero esto efectivamente es, yo creo que el final... Son despachos jurídicos en el caso de el señor Alexis. Sí, son grupos de poder, como digo, que han administrado un estado rentista en donde todo, absolutamente todo, se ha hecho en función de premios y castigos. Lo mismo para los empresarios aliados pues han recibido sus premios, los empresarios que han sido contestatarios han recibido castigos. ¿Cómo se manejan realmente todos estos sistemas populistas? ¿Por qué todos resultaron corruptos? No atino cómo mejor preguntarle. Mire, el tema todos es los que, gobiernos están acusados de haber sido... uña brava. La corrupción es connatural a estos sistemas, ¿no? O sea, es mucho dinero. Más allá de las personas, es parte del sistema, porque es un sistema absolutamente controlador, autoritario, totalizador, en donde no hay balances, en donde no hay controles, en donde no hay fiscalización, pues y evidentemente cualquier gobierno bajo esas circunstancias termina cometiendo excesos. Entonces, la corrupción no es solamente un tema de personas, es un tema de este sistema, de este esquema, es connatural a este malhadado proyecto del socialismo del siglo XXI. Pero yo creo que esta efectivamente coincido con lo que dice Jorge. Digamos, estamos en los estertores, pero obviamente esos estertores pueden ser más largos, menos largos, pueden ser más dolorosos y menos dolorosos. Miremos lo que está sucediendo en Venezuela, es un país que está absolutamente colapsado y sin embargo ellos tienen ahí todavía un cierto control y pues nadie les saca de la presidencia. Obviamente hay una diferencia sustantiva, que es que ellos lograron controlar el aparato de las Fuerzas Armadas, cosa que no sucede aquí. Pero yo creo que el socialismo del siglo XXI y sus detractores debe llamar también al país a una profunda reflexión, porque de alguna manera todos somos responsables de que esto haya llegado a la historia del país. Son responsables los partidos políticos de la época de la partidocracia, obviamente por su distanciamiento con el país, con el pueblo, con los deseos de los electores. Son responsables también los miembros de la prensa, que en muchas ocasiones metieron en el saco a todos los actores, desprestigiaron a todo el sistema político, desprestigiaron a la democracia representativa. Somos responsables los ciudadanos, que permitimos que existan todos estos excesos y simplemente estábamos contentos porque había dinero del petróleo que nos permitía consumir. Pero no nos preocupamos de las libertades, no nos preocupamos de la democracia, no nos preocupamos de la justicia. Son evidentemente responsables los empresarios y las élites, ¿no es cierto? ¿Y la academia? ¿Y la academia? Mire, la academia ha guardado un silencio vergonzoso durante todos estos años, ¿no? Muchos han pensado que simplemente agachando la cabeza, aceptando todo lo que se impone desde el poder, lograban salir adelante, renunciando además a su vocación. Bueno, yo como decía, yo creo que definitivamente pienso que va a haber una transición en el Ecuador. Yo advierto un gobierno absolutamente descontrolado, advierto también un jefe de Estado descontrolado, es decir, no solamente hay un descontrol político ahí, sino hay un descontrol personal. Este último episodio con los militares realmente es lamentable, pero da la medida de que se ha perdido completamente el libreto, es decir, es algo realmente que llama la atención y que pues produce
produce verdaderamente sorpresa, porque es algo inédito en la historia de la República, ¿no? Entonces, veo también que muy difícilmente Que se va contra la academia, ha dicho, después bueno, de los militares. Bueno, a todos llega el turno, es decir, esto es por turnos, ¿no? Todos los sectores de la sociedad, un día son la prensa, un día es de Radio Democracia, otro día son las universidades, otro día son los militares, en fin, o sea, esto es realmente también esto ¿Requiere el presidente de estos cuartos de hora? Hay dos elementos aquí. Uno que es el connatural al modelo. Siempre se necesita y un otro enemigo. Connatural a él mismo, a su Exactamente, usted lo ha dicho. Usted es un gran psicólogo, Gonzalo. Efectivamente, yo precisamente quiero notar esos dos. La vocación del socialismo del siglo XXI, este populismo, ¿no? Con este membrete, es precisamente siempre mostrar un enemigo, siempre mostrar un contradictor, siempre mostrar a alguien a quien atacar, a quien endosar las culpas, a quien endilgar los problemas. Es parte de ese discurso que además no es de ahora, ha sido siempre de los populistas. Recordemos a Perón y recordemos a todos los populistas del mismo doctor Velasco Ibarra aquí en el Ecuador. Siempre hay un enemigo, la oligarquía, el imperio, obviamente. Cuando ya se acaban los enemigos exteriores, pues comienzan los enemigos interiores. Entonces aquí todos son enemigos del gobierno y del presidente Correa. Pero también el ánimo es ese carácter del presidente, que es un carácter pendenciero, poco conciliador, agresivo, descalificador, insultante, entonces que también abona en esta dirección. Pero obviamente eso que en algún momento quizá le sirvió, ¿no es cierto? En un momento porque a la gente le gustaba el espectáculo, le gustaba el circo, le gustaba la sangre, le gustaba el escardio, esto se ha vuelto en su contra. Y ahora efectivamente esto está, digamos, está yendo y vulnerando al socialismo del siglo XXI del Ecuador. Y el presidente en este momento, más allá de las encuestas, estas de perfiles de opinión, que me da una pena enorme que estando el ilustre amigo Barber detrás, a quien pues obviamente todos respetábamos muchísimo, se den estas cifras tan mentirosas, tan falsas, en el sentido de que el gobierno conserva más allá del 50 y el 60 de popularidad. Sí, ya se pasa la distinguida dama. Cuando la realidad es otra y el presidente ya no tiene apoyos. Ni siquiera en un electorado clientelar que él se encargó de nutrir. Y peor ya en los sectores de la sociedad. Un gobierno para realmente para salir adelante necesita no solamente los votos, sino necesita también apoyos de las diferentes estructuras económicas, sociales de un país. Y no tiene ya ninguno. Se ha peleado con todo el mundo, se ha peleado, no sé si en su casa, pero se ha peleado absolutamente con todos, es decir, y la verdad es que esto le deja a él muy, muy desprotegido, le deja a él también sin apoyo alguno, y por lo tanto, pues ya sabemos cuál va a ser el libreto. El presidente, el último día del poder, pues se irá a Bélgica y simplemente huirá de todas estas cosas. Muchos de sus círculos, de las personas de sus círculos cercanos harán exactamente lo mismo, pues obviamente porque tienen capacidad y tienen posibilidades de hacerlo. Entonces aquí asistiremos a una fuga masiva hacia el exterior en la transición. Entonces vamos a pasar por épocas bastante complicadas y dolorosas.